Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, e ideólogo de un movimiento de internautas, amigos y personas de América Latina interesadas en un continente sin fronteras desde Alaska hasta la Patagonia. Me dirijo a ustedes para hoy día reflexionar acerca del día más doloroso del año que está en curso. El día 2 de noviembre, Día de los Muertos y Día de Todos los Santos en América Latina, día en el cual recordamos a los seres que amamos y se fueron, pero también recordamos a los vecinos y a todas aquellas personas que lucharon contra esta pandemia. En estos días, para todos los que estamos aquí en Ecuador, pues el tiempo ha sido muy duro. Tenemos familiares que han muerto, vecinos del mismo edificio que han muerto, vecinos del barrio que han muerto, amigos en la distancia, en los pueblos donde hemos trabajado, en los lugares donde hemos tenido amistades, donde están nuestros seres queridos. Ahí hay gente que ha muerto en este periodo de tiempo, sea por la pandemia, sea por accidentes, sea por cáncer, sea por complicaciones, pero en sí, el periodo es el momento más difícil de la historia de América Latina, que desde que se tiene registros en 1901 de la economía latinoamericana, jamás estuvo tan mal. Nos enfrentamos a un momento que estamos recordando el 2 de noviembre, vísperas de elecciones de Estados Unidos, que en América Latina el 2 de noviembre también significa el día del juicio final para cada uno de nosotros. En ese día del juicio final, cada uno de nosotros juzga a los seres que se han ido y los dice, a pesar de que hay la teoría en América Latina de que no hay muerto malo, si es que ellos estarán en el infierno o en el cielo, o en el purgatorio, según lo que es la mitología cristiana. En el caso de irse al cielo, en realidad, ¿dónde está el cielo? El cielo está en nuestra gratitud, en nuestros buenos recuerdos, en nuestra visión de aquellos seres que hemos amado y de los cuales tenemos su buen ejemplo, como la mejor cosa, como el mejor consejero, como el mejor consejo. ¿Dónde están los seres que se van al infierno? Son aquellos que los recordamos como seres a los cuales nos envenenaron la sangre, nos quitaron bienes, nos pusieron en contra de nuestros propios hermanos, de nuestros propios seres queridos, que nos pusieron en contra de nuestros pueblos, de nuestras naciones, que nos volvieron cobardes, traicioneros, hipócritas, infelices, pobres. Los recordamos y los mandamos a ese depósito de los malos recuerdos que se llama el infierno, del cual siempre nos acordamos, porque en el infierno está la advertencia para no caer en el mismo error, para no cometer las mismas equivocaciones, para no llevarnos con la misma gente, para no tener hijos descendientes que puedan cometer las mismas atrocidades que han cometido los que estuvieron antes de nosotros. En el infierno se encuentra Hitler, Mussolini, se encuentra León Febres Cordero de Ecuador, se encuentran muchos presidentes de América Latina como Pinochet, Vileda, que se llenaron las manos de sangre, pero además también se encuentran aquellas personas que la sociedad los recuerda con ingratitud, que las recuerda como maldados. Aquel violador de los Andes que violó a centenares de niños aquí en Ecuador, aquellas personas que llevaron adelante genocidios, aquellas personas
que día a día nos hacen ver su cara sucia, su hipocresía, su mentira, su traición, y nos hacen sentir repugnancia por el lugar en el que estamos viviendo, porque contaminan y convidan a todos los demás seres de nuestro propio país a ser como ellos, mentirosos, hipócritas, traidores, y considerar que eso es una forma de normalidad. Esta situación este día nos hace recordar cómo en un momento determinado un presidente de los Estados Unidos tuvo que escoger entre proteger a la gente de la pandemia o ganar las elecciones. Y escogió ganar las elecciones y despreciar el criterio de los médicos en su país, y a partir de eso llevar a su país al colapso económico, al colapso sanitario, a una mortandad no reconocida por Estados Unidos, sino en periodos de la Guerra de Secesión, en la Segunda Guerra Mundial, y a situaciones tan escabrosas, porque en esa caída libre de Estados Unidos hemos sido arrastrados los países latinoamericanos, porque Donald Trump en América Latina fue un intervencionista, como lo vemos en Venezuela, donde quiso poner un presidente, donde planificó un asalto con grupos paramilitares a ese país. Hemos visto cómo en Venezuela pues apoyó a una presidenta autonominada, en Venezuela también. Hemos visto cómo apoyó a un fascista que además es un destructor de la naturaleza de la Amazonía, un provocador de incendios no solamente en la naturaleza, sino en su propia nación, incendios sociales. Hemos visto que nosotros los latinoamericanos hemos vivido la zozobra, el hambre, la necesidad, la injusticia en carne propia. Hoy hay una generación entera de seres humanos haciendo caravanas para invadir otros continentes, otros países desarrollados. Y estas caravanas las vemos salir desde Venezuela hacia el resto de países sudamericanos hasta el día en que todos los latinoamericanos nos volvimos venezolanos, y los venezolanos se dieron cuenta que su país no estaba en un sendero diferente al sendero que va toda América Latina. Y aquellas caravanas que saliendo de Honduras, El Salvador y Guatemala se dirigen hacia los Estados Unidos para burlar esa cerca, ese muro, esa policía, esa vigilancia, y tratar de encontrar días mejores en aquel país donde terminó la riqueza de su país, donde terminaron los derechos humanos de su país, porque mientras en ese país se vive la libertad, en nuestro país se vive la opresión, una opresión fundamentalmente llamada pobreza. Esta opresión llamada pobreza tiene la particularidad de ser una opresión sin rostro, pero totalmente cruel, que nos obliga a prostituirnos, a ser narcotraficantes, a vender nuestra fuerza de trabajo por nada, a humillarnos, a destruir la naturaleza, a destruir el porvenir de nuestras siguientes generaciones. En este 2 de noviembre recordamos a aquellos que han muerto injustamente e incorrectamente solo tratando de llegar a una frontera como es Estados Unidos, solo por tratar de cambiar el destino fatal que nos acoge, que nos enseña, que nos amarra, este destino fatal que se extiende desde México hasta la Patagonia. En este 2 de noviembre recordamos también a aquellos que nos inspiran, que nos dan fuerza, que nos dan valor, que un día nos enseñaron a dejar atrás la cobardía, el miedo, que nos enseñaron a vencer
primero a nosotros mismos, luego a esa cultura y a ese entorno social opresor, y finalmente nos han enseñado a entender a la naturaleza y a convivir con ella, con culturas diferentes, con culturas ancestrales, y que nos enseñan día a día cómo debemos cuidar y crear la salud, porque la salud había sido un concepto en el que lo más importante era el bienestar, la comodidad, el consumo. Pero hoy, gracias a la misma pandemia, entendemos que la salud es otra cosa. La salud es ese estado de equilibrio en que el cuerpo, el alma y el entorno se encuentran en un punto en el que todos se sienten beneficiados. Con estos conceptos y recordando los seres humanos que han muerto en este continente y en el mundo entero, víctimas, quiere decir, como personas sin la posibilidad de defenderse, sin la posibilidad de saber qué hacer, sin la posibilidad de entender lo que sucedía. Eso es ser víctima. Como víctimas de una pandemia, de un virus, nosotros nos solidarizamos con todos los seres humanos de la Tierra y con todos aquellos que están luchando contra la pandemia, que están luchando contra la crisis económica, que están luchando contra la crisis social, que están luchando contra la crisis política, que es lo que ha seguido a esta pandemia. Muchas gracias.